Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Bien, el día de hoy les voy a mostrar cómo podemos vamos a utilizar una herramienta llamada Swiper JS para crear sliders o slides. Básicamente, bueno, ya en el canal también tenemos un video donde creamos uno desde cero y con nuestros propios códigos. Pero bueno, este es un plugin o una herramienta que nos puede facilitar mucho las cosas, ya que podemos utilizarlo de manera muy rápida, nada más importando unos cuantos archivos, y desde su página oficial podemos ver la gran cantidad que tiene de estilos, ¿no? O de tipos de sliders, ¿no? Además de esto también les voy a mostrar un pequeño ejemplo cómo poder personalizarlo un poco más. En este caso pues yo le agregué aquí un texto con un sombreado y un botón, ¿no? Entonces es súper sencillo. Esa es la ventaja que tiene esto, que es muy liviano, que es muy fácil de utilizar y pues súper sencillo también de hacer algunas modificaciones. Entonces pues sin nada más vamos a comenzar. De igual les comento, ¿verdad? Que si les gusta este video pues le den like, comenten, compartan, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que cada vez que creemos este tipo de contenido pues les lleguen a ustedes directamente. Y pues bueno, sin nada más vamos a continuar. Bueno, pues ya en nuestro editor de código aquí ya tenemos algunos elementos creados y algunos archivos creados para agilizar un poco más este video. De la misma forma aquí ya tenemos nuestro HTML con algunos elementos que vamos a utilizar para esta demostración. Igual acá tengo estos scripts, ahorita les voy a explicar de dónde están saliendo y cómo es que los descargamos más que nada. Para empezar este ejemplo, acá tengo tres imágenes que nos van a servir para poder utilizar el slider. Luego tengo mi archivo HTML, mi archivo main, que es el que voy a ejecutar, o bueno, voy a utilizar para poder inicializar el slider. Luego tengo los estilos, voy a agregar aparte de unos estilos, aparte de lo que los había comentado anteriormente, que vamos a personalizarlo un poco. Entonces también voy a utilizar estilos. Y estos dos son los archivos específicos para que esto funcione, ¿no? Básicamente del plugin, ¿no? Un archivo CSS y un archivo JS. Estos son minificados. Bueno, hace tiempo este era completamente gratuito. Ahora han agregado unas nuevas funcionalidades que son premium, las llaman premium. Y pues ya estos son de pago, ¿no? Pero básicamente, para hacerlo sencillo, todo esto tenemos muchos ejemplos que podemos utilizar de manera gratuita. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para empezar pues nos vamos a ir al sitio oficial, que sería, podemos buscarlo como Swiper JS. Y aquí nos aparecerá, no es este de aquí. Entonces vamos a abrir el link. Y pues acá nos muestra algunos de los ejemplos que se pueden utilizar en este caso. Como pueden ver, la verdad, estos me parece que son los premiums, así que estos no están disponibles, pero obviamente por ende razón están al inicio, ¿no? Pero bueno, aquí viene la parte de los gratuitos y todo eso, pero aquí vamos a ver ahorita cómo iniciar esto. Bueno, aquí también vamos a poder ver que estos están disponibles para diferentes herramientas o frameworks. En este caso podemos utilizarlo únicamente con JavaScript, con React, con Vue y otros y como componentes web, ¿no? Entonces hay una gran rama de posibilidades con esto. Bueno, y acá también muestra algunas de las empresas que lo utilizan. Como pueden ver, es bastante reconocido, tiene algunas empresas de prestigio que lo utilizan. Bueno, entonces para empezar lo que hay que hacer es irnos a la parte de documentos e ir a la parte de Getting Started para inicializar. Entonces acá menciona que podemos hacer una instalación vía npm si lo prefieren así, ¿no? Si están utilizando Node o algo por el estilo, entonces pueden hacer la instalación vía npm. Luego también desde el CDN. Bueno, el CDN básicamente es copiar estos links a nuestro index, y con esto ya tendríamos también el plugin ya incorporado. Esto tiene una desventaja, que estos son links externos, quiere decir que únicamente van a estar disponibles cuando tengamos acceso a internet. Luego menciona aquí que podemos también descargar los activos o descargar los scripts. Aquí nos manda la página, es a donde vamos a ir nosotros, la vamos a abrir. Y básicamente lo que vamos a hacer es descargarlo. Aquí tenemos el botón de descarga y comenzará la descarga de esta manera. Ok, vamos a ponerlo aquí en descargas y le doy guardar, ¿no? Bueno, aquí ya estando, bueno, aquí tengo mi carpeta de la práctica. Voy aquí a dividirle esta pantalla, esta ventana. Luego aquí, bueno, me voy a la parte de descargas, y lo que hay que hacer es descomprimir este archivo TGZ.
hay que descomprimirlo. Una vez descomprimido, aquí tenemos los archivos que vamos a utilizar, ¿ok? Solamente son estos dos. Sería este de aquí, el CSS y el JS. Aquí está, mira, son estos dos de aquí, estaban juntos. Swiper Bundle Min minificado JS y el Swiper Bundle Min el CSS. Son estos dos archivos que tenemos aquí. Únicamente todo lo que necesitamos lo vamos a copiar en donde tengamos, dependiendo cómo tengamos ordenados nuestros directorios. Yo en este caso, para esta práctica, como es sencilla, simple, lo tengo agregado aquí en la raíz del proyecto, ¿no? Obviamente puede que tengan sus directorios JS y todo lo demás ahí, ya depende cómo quieran organizarlo. Listo, una vez descargado, pues eso sería todo la descarga, ¿no? Ahora, aquí podemos también nosotros revisar algunos demos. Por ejemplo, nos vamos a la parte de donde está aquí demos. En los demos vamos a encontrar lo que le decíamos, ¿no? Aquí está la parte premium, que son los templates premium, ¿no? Que básicamente son estos. Y si nosotros los empezamos a ver, pues la verdad está muy bien, ¿no? Mira este tipo de slides, ¿eh? Es genial, ¿no? Entonces también, dependiendo del proyecto que vayan a realizar o la inversión que quieran realizar, puede que sea una buena opción que lo adquieran, ¿no? Dependiendo. La verdad yo no lo he adquirido ni he investigado en cuánto es que sale cada uno de estos, pero bueno, habría que revisarlo. Y así, ¿no? Entonces, bueno, estos son los premios. Luego aquí nos manda los que son los default, los que estos son gratuitos. Como pueden ver, son sencillos, es lo que mencionamos anteriormente. Esto va a ser algo sencillo, ¿no? Obviamente esto lo pueden complicar, lo pueden mezclar, ya dependiendo de las necesidades de cada quien. Y pueden llegarlo a hacerlo tan complejo como lo necesiten, ¿no? Aquí, como pueden ver, esta parte, ¿no? Nosotros vamos a utilizar este de aquí de momento. Para poder utilizarlo, bueno, lo que hay que hacer es, podemos ir a la parte de core, si no estoy mal. Y aquí nos manda todo el código, ¿no? Aquí nos manda la parte HTML. Estos son los estilos que pide el plugin que agreguemos, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer es, pues bueno, podemos copiarlos simplemente. Estos son los que vamos a pegar nosotros en nuestra hoja de estilos para tenerlo ordenado y no tenerlo todo por un lado, ¿no? De la parte del body, vamos a copiar hasta, pues, donde termina aquí esta parte. Listo, una vez que copiamos nos vamos a nuestra hoja de estilo y voy a ver si es esta. Si aquí está, lo pegamos y listo, ¿no? Ya tendríamos esta parte aquí pegada. Vamos a darle a formatearla para que se mire mejor. Listo. Bien, ahora lo que hay que hacer es revisar qué más nos pide, ¿no? Nos está diciendo que aquí hay que agregar un div con la clase swipe, bueno, la clase swiper, y acá dice my swiper, ¿no? Entonces hay que copiar esta parte. Vamos a llevarlo a copiarlo para nuestro HTML. Aquí teníamos nosotros esta parte designada, es donde lo vamos a pegar. Aquí lo pegamos y igual vamos a formatear esto. Listo, ya lo tenemos formateado. Voy a cerrar mientras esto para que esto agarre un poco más de espacio. Bien, entonces, como podemos ver, bueno, actualmente si nosotros vamos aquí al ejemplo, cargamos, vemos que acá dice slide 1 nada más, ¿de acuerdo? Este párrafo es el que yo agregué aquí, el que tengo aquí agregado, entonces esto no lo tomen en cuenta actualmente. Bueno, entonces luego me dice que para continuar tengo que agregar los scripts. Yo, pues, como le comenté anteriormente, ya los tengo agregados, ¿ok? Aquí tengo arriba tengo el JS, que básicamente es este de aquí, y pues aquí en la parte de abajo tengo el script, que es este de acá, ¿no? Como puedan ver. Entonces ya lo tenemos aquí. De la misma forma tengo también ya enlazado el main, que es el script que yo voy a utilizar para inicializarlo. ¿Por qué lo inicializamos? Bueno, aquí ya agregamos, ya tenemos nosotros el script para poder enlazado el plugin. Ahora lo que dice que aquí que hay que inicializarlo es lo que explicábamos, ¿no? Entonces, para inicializarlo lo que vamos a hacer es esta parte de aquí, copiamos y vamos a llevarlo hasta el main.js, ¿no? Lo que voy a hacer es abrirlo aquí de este lado y lo voy a pegar. Entonces, de esta manera estamos ya inicializando el swiper. Si nosotros vamos aquí a nuestro ejemplo, vamos a ver que ya está apareciendo. Si ustedes deslizan de las partes del texto, van a poder ver que ya está funcionando, ¿no? Pero obviamente se mira así porque el texto, pues, solamente tiene un texto, no tiene ningún contenedor ni nada. También ya tiene los dots, como pueden ver ahí.
Todavía no están funcionales, pero ahorita lo vamos a hacer funcionar. Bueno, entonces para nuestro ejemplo lo que hay que hacer, nosotros vamos a utilizar 3 nada más. Bueno, voy a eliminarlos todos. Y vamos a utilizar solamente este de aquí. Que lo que vamos a hacer es agregar acá una imagen. Donde vamos a irnos a la parte de IMG. Y le voy a poner IMG 1. Entonces como pueden ver ya agregó la imagen, ¿no? Entonces, pero solamente tiene una, así que hay que agregar. Voy a duplicar este. Lo duplicamos 2 veces y vamos a cambiar la imagen, ¿no? El 1x2 y el 1x3, listo. Entonces como pueden ver ya está funcional esta parte de acá, ¿ven? Ya está funcional de manera rápida y sencilla, ¿no? Como pueden ver acá tienen los dots que no están funcionales para dar clic, pero ahorita vamos a ver cómo hacerlo funcionar. Pero prácticamente ya está esta parte. Bueno, aquí también lo que podemos hacer es, si nos vamos a la parte de los estilos, voy a abrirle una nueva pestaña. Aquí al height tiene el 100%. Yo le puedo asignar una medida más dependiendo de la necesidad, ¿no? Yo en este caso le voy a poner, por ejemplo, 600 píxeles. Y como pueden ver se ajusta en 600 píxeles, ¿no? Entonces ya depende de cada quien como quiera, qué altura quiere tener en sus sliders, ¿no? Dependiendo, pues ya aquí queda a criterio de cada quien, ¿no? Entonces aquí es como queda, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otras propiedades que podemos agregar, como les mencionábamos. Estamos en la parte de esta parte de aquí, ¿no? Ya inicializamos el swiper, tiene la paginación y lo demás. En la parte de aquí nosotros vamos a ir por ejemplo, si nosotros necesitamos, acá nos menciona que aquí tiene la paginación y acá nos menciona que tiene una paginación dinámica, que quiere decir que si nosotros le damos, bueno, la paginación se va moviendo, ¿no? Bueno, eso depende si lo necesitamos así. Ahora, esta parte tiene una paginación de progreso, en la parte de arriba tiene una barra de progreso. Aquí tiene la numeración en fracciones, nos va mostrando los slides que tenemos. Acá nos tiene customizado y aquí otro slide, ¿no? Entonces hay varias cosas que podemos nosotros utilizar. Por si nos vamos aquí a Docs, donde estaba aquí en Core, si nosotros vamos viendo la parte de aquí bueno, podemos ver la documentación, ¿verdad? Puede que no esté tan clara, pero si nos vamos investigando vamos a encontrar la información que necesitamos. Si nosotros nos vamos a parámetros, vamos a poder ver que tiene un montón de parámetros, como por ejemplo autoplay. Si nosotros autoplay por defecto viene como falso. ¿Qué quiere decir el autoplay? Pues el autoplay es que automáticamente empieza a correr solo el slider. Entonces para activarlo lo que hay que hacer es en la parte de aquí, después de la coma saltamos un salto de línea y vamos a darle autoplay, 2 puntos, abrimos llaves. Y aquí le vamos a dar mira, aquí nos viene el autoplay, cómo lo podemos configurar, ¿no? Autoplay, y le vamos a poner el retraso que va a tener. En este caso, por ejemplo, vamos a poner delay de, ¿qué será? De 2 segundos, sería 2000. Vamos a ponerle coma aquí para agregar más atributos. Entonces, si nosotros recargamos esto, vamos a ver que después de los 2 segundos automáticamente se empieza a correr esto, ¿no? Bien, otro de los, y así si nosotros empezamos a revisar aquí todas estas cosas, vamos a empezar a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, slide preview, esta parte de aquí, si yo la copio, lo vamos a pegar por acá arriba, lo pegamos aquí, le voy a poner 2.2, coma, para que se separe del otro atributo, y vemos qué es lo que pasa. Como pueden ver, los slides se muestran a la vez, ¿no? Si nosotros agregáramos, por ejemplo, el número 3, tendríamos los 3 en una sola pantalla, ¿no? Entonces de esta manera es como podemos mostrarlo, ¿no? De la misma forma podemos agregar aquí también otro atributo que se llama, aquí lo podemos encontrar, no sé dónde, no me acuerdo dónde estaba, pero se llama space between. Básicamente el space between quiere decir el espacio que va a tener. Si nosotros aquí le ponemos space between, esto le ponemos 30, serían los píxeles que va a tener de separación un slide del otro. Como pueden ver, aquí ya tiene una separación uno del otro, ¿no? Y así, por ejemplo, nosotros le ponemos aquí que será 100, por ejemplo, y el espacio es más grande, ¿no? O sea, le ponemos 10,
pues ya cambiaría. Entonces esta es la forma como se agrega esto. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con una sola imagen ahorita. Entonces aquí le voy a poner uno y aquí lo voy a comentar esta parte. Bueno, otra de las cosas que podemos agregar es, en este caso, como podemos ver, tenemos la paginación, pero está inservible. Les digo, para ver cómo funciona pueden irse a los demos y pueden buscar una donde la paginación funcione. Por ejemplo, en este caso, aquí mira, aquí está la paginación funciona y podemos revisar cómo es que están haciendo para que la paginación funcione, ¿no? Entonces nos vamos aquí al core, vamos a ver el script que hace funcionar esa paginación. Como puedes ver, acá tiene esta parte que dice paginación y acá que dice clicable es igual a true. Si nosotros nos llevamos esta propiedad a nuestro archivo donde dice paginación, dentro del atributo de paginación, aquí vamos a pegar esto, clicable igual a true. Entonces revisamos, recargamos y vamos a darle clic a los botones y van a ver que ya funciona esta paginación, ¿verdad? Entonces también esta parte, ¿no? Otro atributo también que puede ser importante y no sé si está por aquí o no, vamos a ver, es el loop, que va a ser básicamente que esté girando infinitamente, es decir, cuando llega al último slide se salta hasta el primero y así, ¿no? O si estamos en el primero y damos hacia la izquierda, se salta al tercero. Para este caso vamos a poner aquí el elemento loop y lo ponemos como true, si no estoy mal. Entonces nosotros llegamos al primero y salta al tercero, y del tercero, salta al primero, y así va a estar rotando infinitamente. Otro ejemplo que puedo poner aquí de manera rápida sería la barra de navegación, ¿no? Aquí esta parte lo tiene, mira, este ejemplo tiene la navegación. Entonces pues, nosotros podemos revisar aquí el core. Para activar eso, lo único que hay que hacer es aquí pagination, bueno, la paginación. Podemos agregar el tipo de paginación. En este caso podemos decirle que sea aquí type y le vamos a decir que dice que es progress bar, ¿no? Progress bar, de esta forma. Entonces si nosotros vamos a ver qué resultado fue el que obtuvimos. Y entonces, como podrán ver, arriba de la paginación ya no son los puntitos abajo, sino arriba aparece una línea azul que está una barra de progreso, ¿no? De esta manera. Entonces pues eso es como podemos agregar esta parte. Entonces de esta manera es como podemos ir revisando todo esto y vamos a encontrar diferentes tipos de cosas, ¿no? que podemos hacer y todo lo demás. Entonces aquí está, incluso podemos activarlo con la rueda del ratón y un montón de cosas más que podemos hacer. Aquí si se vienen a revisar la documentación van a encontrar, dependiendo de lo que quieran hacer. Otra de las cosas que yo quería mostrarles era que bueno, voy a quitarle aquí el loop para que no siga dando vueltas. Bien, aquí esta forma. Y lo que quería mostrarles también era que tenemos la facilidad de poder agregar componentes internos aquí en el slider, ¿no? Perdón, no era el loop, era ¿qué era lo que no le quité? El autoplay. De esta forma, bien. Entonces hay mucha facilidad para poder agregar elementos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a echar un poco más grande esto, y aquí dentro del primer div, dentro del primero, lo que voy a hacer es bueno, aquí ya tengo el código para hacerlo más rápido, ¿no? Lo que voy a hacer es copiar este código, ahorita les explico cómo va. Aquí voy a pegar esta parte de acá, que básicamente son unos contenedores, un div principal que con la clase content wrapper, y otro div con la clase content, otro div con la clase left, otro div con la clase right, y dentro de aquí tengo, por ejemplo, un h2, un h3 y aquí un botón, ¿no? Que es lo que vamos a hacer. Entonces esto voy a cerrarlo ya de momento. Vamos a abrir los estilos por acá a este lado. Listo, lo que voy a hacer es irme a la parte de abajo y voy a copiar ya los estilos que yo aquí tengo ya creados. Igual esto nomás para mostrarles que podemos hacer esto bastante amigable. Como pueden ver, nosotros aquí le podemos agregar una especie como de título y un botón de manera súper fácil, ¿no? Entonces estos estilos de la misma forma, esto es para mostrarles que podemos agregar elementos internos aquí. Ya ahorita todo el código de esta práctica la voy a subir a GitHub y le voy a dar el link en la descripción para que puedan descargarlo y revisar si tienen alguna duda. Pero prácticamente es muy sencillo poder agregar elementos que nosotros necesitemos, como títulos, como texto y todo lo demás. Entonces de esta manera pues podemos crear un swiper bastante, bueno, en este caso sencillo, pero de manera muy rápida, ¿no? O sea, si necesitamos crearlo urgentemente y todo eso, entonces podemos crearlo de esta forma y pues nos va a quedar
vamos a tener un resultado bastante bueno, ¿no? Bueno, pues esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado y les sirva de algo. Si es así, espero le puedan dar like, comenten, compartan, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que les siga llegando este tipo de contenido, ¿verdad? Sin nada más, nos vemos en el siguiente video.